Orar porque quiero empezar de una vez por causa del tiempo. Tengo el tiempo encima y quiero ver lo más donde más puedo llegar con mi tema de esta noche. Eterno Dios, soberano que mora en las alturas, gracias te damos por tu misericordia, por tus bondades. Gracias, Señor, por el honor que nos concede de poder ministrar tu palabra. Dios, te pido que nos ayude, Señor, en la exposición, en esta segunda exposición de esta noche, y permítenos, Señor, que al igual que en la primera exposición, Señor, que Cristo sea exaltado en esta predicación, Dios, en el nombre de Jesús, amén. El tema que nos concierne en esta noche, ya a manera de cierre, es viviendo para la gloria de Dios. Y este tema de viviendo para la gloria de Dios, creo que lo más oportuno es que nosotros podamos dividir el tema y empezar de atrás para adelante. Empecemos nosotros viendo qué es la gloria de Dios. Y qué bueno que ya después de haber escuchado la gloria de Cristo, ahora me dejan a mí un espacio para yo no tener que hacer muchas cosas, porque ya se dio una definición sobre lo que es la gloria de Cristo dentro de lo que fue la exposición de Héctor. Pero permítanme ver de manera breve lo que es la gloria de Dios. Y estoy consciente, al igual que el primer expositor, que tratar de exponer y tratar de explicar lo que es la gloria de Dios quedaré corto, como han quedado cortos todos los grandes predicadores a través de toda la historia. Han quedado cortos en tratar de explicar la gloria de Dios. No será suficiente, y lo sé, pero igual manera, como yo soy terco, seguiré hacia adelante. Y quiero empezar diciendo que Dios es el Rey de toda la gloria, porque eso nos enseña la Escritura, que Dios es el Rey de toda gloria. Y quiero citar de inmediato a el profeta Isaías en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus alas, y con 2 volaban. Y el uno al otro clamaba diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra, dice Isaías aquí, está llena de su gloria. Dice el Salmo 19, versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Jehová, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios está visible en la creación, y nosotros podemos ver la obra, la gloria de Dios visible y manifiesta en la creación. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. La gloria de Dios nuevamente revelada, y podemos contemplarla en la naturaleza. Y podemos decir que la gloria de Dios debería ser un tema deseado y tratado por los creyentes. Debería ser uno de los temas que no sea parte de la boca ni de la vida del creyente. El problema de la iglesia de hoy es que la iglesia de hoy está centrada en el hombre y no en la gloria de Dios. El centro de muchas iglesias hoy es el hombre y lo que pueda satisfacer a ese hombre, y no Dios y su gloria. No es el hombre y lo que éste pueda experimentar lo que importa. Lo que debe importarnos a nosotros es que Dios sea exaltado y que Dios sea glorificado a través de todo lo que nosotros hacemos como iglesia y como cristianos de manera individual. Pero la pregunta sigue en pie: ¿qué es la gloria de Dios? Y voy a citar la misma explicación del diccionario que dio Héctor para hablar sobre gloria. ¿Qué es gloria? Dice, el significado dice que cuando se habla de gloria, esto significa honor, esplendor, buena reputación, y también se utiliza para referirse a un gran gozo, gusto
o placer. Pero eso todavía nos deja corto para nosotros poder contemplar que es la gloria de Dios. Poder decir de una manera, esta es una definición que yo doy con relación a qué es la gloria de Dios. Es la perfección y la belleza de todos los atributos de la persona de Dios. Simple. El hecho de que sea simple no significa que lo abarca todo, pero para que la podamos manejar esta definición, ¿qué es la gloria de Dios? Es la perfección y la belleza de todos los atributos de la persona de Dios. El mejor ser y el ser más atractivo de todo el universo es Dios. Y Dios se deleita, y Dios se deleita en sí mismo, y Dios compartió ese deleite con nosotros. Y compartió ese deleite con nosotros para que nosotros podamos deleitarnos en Él, para que nosotros podamos deleitarnos en su belleza y en su perfección. Nosotros, si queremos deleitarnos en la perfección y en la belleza de Dios, tenemos que deleitarnos en la persona de Dios, en lo que Dios es en sí, en sus atributos. Y Dios es, voy a citar algunos de los atributos de Dios porque no tengo tiempo ni siquiera para citarlo todo sin ningún tipo de definición. Independencia. Dios no necesita de nosotros ni de nada de la creación. Sin embargo, Dios nos hace a nosotros partícipes en que nosotros le podemos glorificar. Inmutabilidad. Dios es un ser inmutable en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Dios es un ser eterno, no en la eternidad que se le aplica al hombre cuando viene a Cristo, que va a alcanzar eternidad. No, Dios es un ser eterno que siempre ha existido, que no tiene principio ni tiene fin, no tiene sucesión de momento. Dios es un ser lúcido en toda su eternidad. Dios es omnipresente. Y la omnipresencia de Dios nos dice que Dios es un ser ilimitado. Un ser ilimitado con respecto al tiempo. Dios no tiene tamaño, Dios no tiene dimensiones espaciales. Está presente todo Dios en todo lugar del universo. No es que hay un poquito de Dios allí y hay otro poquito de Dios allí. Es que Dios, todo el ser de Dios, ocupa todo el universo. Y eso es glorioso. No importa el espacio pequeño o el espacio grande, Dios ocupa todo espacio en su universo. Pero también está la sabiduría, está la omnisciencia, está la bondad, está el amor y está la misericordia. No tengo tiempo, déjenme ir un poquito rápido. El ser de Dios está compuesto por todos estos atributos y otros que yo no mencioné. Y todos ellos encierran lo que es la gloria de Dios y encierran lo que es la belleza y la perfección de nuestro Dios. Ahora solo los creyentes pueden percibir esa belleza de Dios. El predicador ahorita decía que para contemplar la gloria de Cristo tiene que ser a través del Espíritu y que el Espíritu Santo es que lo lleva a eso. Bueno, solo una persona creyente puede percibir, puede disfrutar, puede deleitarse en la belleza de los atributos de Dios. Y es porque solo ellos han tenido el privilegio de tener los ojos abiertos, los ojos espirituales abiertos y abiertos por el Espíritu. Solo los creyentes pueden desgustar esta belleza. La gloria de Dios ha sido visible en la creación y podemos verla en la creación, y cuando nosotros veamos y vemos en la creación podemos terminar reconociendo el poder y la majestuosidad del Creador. Pero también la gloria de Dios podemos verla en el hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es un ser moral, es un ser espiritual. El hombre tiene una pequeña porción de lo que es la gloria de Dios en sí mismo. Pero la manifestación más gloriosa de lo que es la gloria de Dios es Cristo, como bien decía mi antecesor Héctor. En el capítulo 1 de Juan, vuelvo y lo cito, que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Él era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Dice el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cristo es la manifestación visible de la gloria de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 11 versículo 36, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y dice Corintios capítulo 8 versículo 6, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediador, del cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice el escritor de los Hebreos: Dios, habiendo hablado en otros tiempos muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es la perfección, Él es la imagen misma del Padre, y Él es la imagen, la encarnación de la gloria de Dios. Eso es Cristo. Cristo es, en conclusión, la imagen de la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver la imagen perfecta de la gloria de Dios? Pues llévate de lo que decía el predicador anterior a mí. Contempla a Cristo, y contemplando a Cristo verás la gloria de Dios. Verás el rayo, como decía él, de esa gloria de Dios que nosotros podemos contemplar y podemos palpar hoy, y que un día estaremos cara a cara con esa gloria. Viviendo para Cristo, entonces nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios. Si Cristo es la manifestación de la gloria de Dios, viviendo para Cristo, nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios, porque Cristo es la expresión perfecta. Dice el escritor de los Hebreos que Cristo es la expresión perfecta de la gloria de Dios. Pero ¿cuándo nosotros glorificamos a Dios? Y quiero solamente tocar dos puntos. Nosotros glorificamos a Dios cuando hacemos dos cosas. Número uno, cuando le amamos a Él. Y número dos, cuando amamos a nuestro prójimo. Y ya voy a empezar a hacer aplicación e ir aplicando algunas cosas. Mateo capítulo 22, versículo 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos vivir una vida que glorifique a Dios, debemos vivir una vida en torno a eso. Amar a Dios. Y cuando yo vivo consciente de Dios, mi amor por Él se hace cada vez más visible, y los demás pueden ver y pueden notar ese amor que sale de mí hacia ese Dios maravilloso, amoroso y perfecto. Tus emociones y tu intelecto deben estar involucrado en ese amor con Dios. Por eso es que dice, el texto dice que todo cuanto nosotros somos, dice en Mateo, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, todo
tu ser, todo el ser del ser humano, todo el ser del hombre está involucrado en ese amar a Dios. Y así, amando a Dios de esa manera, y solo así podemos entonces dar gloria a Dios, poniendo en primer lugar a Dios, entonces viviremos para su gloria. Y ver la vida a la luz de Cristo. Si tú no vives para ti, entonces tú vives para Cristo. Y cuando tú vives para Cristo y no para satisfacer tus propios deseos, entonces eso da gloria a Dios, porque ya dijimos que Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. En tu vida, Dios debe ocupar el primer lugar. Tú puedes decirme, pastor, Dios es mi todo, pastor. No sé por qué usted tiene que repetírmelo. Bueno, yo te diría entonces algo semejante a esto. Déjame ver cómo tú vives y eso me va a decir si Dios es tu todo. ¿Cuáles son las cosas importantes para ti? ¿Dónde invierte tu tiempo y tu dinero? ¿Cuáles son las cosas en las que tú te deleitas? ¿Cuáles son las cosas que motivan tus conversaciones? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida? ¿Estás tú consciente que el ser más perfecto y más hermoso de todo el universo es tu Señor y tú valoras eso en tu vida? Si me dice que sí, entonces yo te puedo contestar. Pues, ¿por qué no vive como que es así? Si Dios es perfecto, ¿por qué tú no aceptas su voluntad en tu vida? ¿Por qué quieres ir a decirle a Dios lo que Dios debe hacer? ¿Por qué lo tratas como si Él fuera un Aladino divino? Donde tú te acercas, lo frotas y entonces tú haces tu petición y estás esperando que Él te dé automáticamente. Amar a Dios con todo lo que tú eres te llevará a glorificarlo. Y si tú glorificas a Dios y tú vives una vida para la gloria de Dios, te darás cuenta que tendrás que morir. Y cuando tú mueres, entonces va a vivir y va a reinar Cristo en ti. Y tu vida será para la gloria de Dios. Porque entonces vivirás una vida consciente de Dios. Y no andarás a ciega tratando de encajar. Y no andarás a ciega tratando de encajar, tratando de mostrar que tú tienes valor, tratando de que los demás vean cuál es el valor que hay en ti. Si amas a Dios, entenderá que solo debe vivir para agradarle a Él y que nada más que eso te debe importar, porque no existe nada ni existirá más importante que agradar, amar a Dios y rendirse y deleitarse en los atributos de nuestro Dios. Si amas a Dios, el servicio de adoración de la iglesia estará dentro de tu lista de prioridades. Si vive para dar gloria a Dios, sabrá que debe adorar a Dios en medio de la dinámica del culto. ¿Por qué vamos a adorar a Dios en medio de la dinámica del culto? Bueno, porque ya nosotros tenemos como promesa de parte de Dios que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, Dios hace algo en esa dinámica y Dios hace presencia en nosotros y se glorifica en medio de nosotros. Y con esto glorificamos a Dios. El primer lugar en todo será entonces Cristo y no tú. Y entonces así tú vivirás para Cristo. Y sabrá que no deben existir trivialidades en el culto de adoración, porque nosotros adoramos en la presencia de Dios. Y como yo adoro en la presencia del Señor, entonces yo a Dios le voy a dar lo mejor. Y vimos en la exposición de ayer que la adoración no tiene que ver con un lugar, que la adoración no tiene que ver con la música, que la adoración no tiene que ver con nada de eso, sino que la adoración tiene que ver con nuestra vida. Mi vida es lo que debe ser una vida de adoración a Dios. Y toda nuestra adoración debe estar en armonía con la palabra de Dios. Eso lo vimos ayer con el pastor Luis. No con mis experiencias, no con mis sentimientos. Mi adoración tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces yo no adoro. Porque para yo adorar tengo que ir a la par de lo que es su palabra. Porque quien diseñó el plan fue Él. Y quien determinó cómo se iba a adorar era Él, no yo. Segundo punto. El servicio a los demás o al prójimo glorifica a Cristo. Eso significa que tu relación con los demás
cómo vive con ellos, no esperando que te sirvan, sino sirviendo, no creyéndote que eres una clase especial, no, sabiendo que el Señor te llama para servir. Y eso suena bonito, y eso lo decimos bonito, pero la práctica es otra cosa. Los creyentes decimos: no, yo soy un servidor del Señor, yo soy un siervo del Señor. Y en el mejor de los casos están diciendo que dependen del Señor, pero no es eso. Nosotros venimos a la iglesia con la mentalidad de que a nosotros hay que servirnos. Nosotros venimos a la iglesia con la mentalidad de que yo voy a un club social y en ese club social todo está preparado para cuando yo vaya, que entonces yo poder recibir. No, tú no vienes a recibir, tú vienes a darle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios soberano, eterno y poderoso, tu adoración en la dinámica del culto. Pero es así como lo hacemos. El Señor no quiere que tu autoestima esté alta, porque hay otros creyentes que dicen: bueno, pero el asunto es que yo tengo una autoestima baja y entonces para eso yo no es. El Señor no persigue que tu autoestima esté alta. Porque la autoestima alta no es más que un orgullo inflamado. El Señor no persigue eso. El Señor dice todo lo contrario. Él atiende de cerca al humilde, al que se humilla. El Señor no te quiere exaltado, ni quiere que tú tengas la autoestima por allá. El Señor lo que quiere es que tú vivas para la gloria de Dios. Y el vivir para la gloria de Dios va a terminar humillándote y va a terminar exaltando a tu Dios. Eso ahí llevaba un amén, pero es muy doloroso. Primera Corintios capítulo 10 versículo 27 dice el apóstol Pablo: si alguno no creyente os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante. Si preguntan sin preguntar nada por motivo de conciencia, pero si alguno os dice: esto ha sido sacrificado en un templo, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgado mi libertad por la conciencia de otro? Si yo participo con acción de gracia, ¿por qué he de ser calumniado por causa de aquello por lo cual doy gracias? Versículo 31. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Suena bonito, ¿verdad que sí? Siendo honesto, suena bonito el versículo, ¿verdad? Y si yo lo había leído solo, había sonado mucho mejor. Porque por tanto, ya sea que comáis o bebáis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Suena bien el versículo. Ahora, Pablo está hablando de ese versículo bíblico en el contexto del servicio. Si yo saco ese texto bíblico de contexto y me pongo a hacer aplicaciones del versículo 31, de eso de, por tanto, ya sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios, yo saco eso del contexto y empiezo a aplicarlo de manera individual, voy a estar diciendo lo que el texto no está diciendo. El apóstol Pablo está hablando del servicio, de cómo yo debo servir y cómo yo debo tratar a los demás. ¿Cómo puedo yo dar gloria a Dios en mi trato con los demás? Esa es la pregunta que debe hacerse el que lee ese versículo. ¿Cómo yo puedo dar gloria a Dios en mi trato con los demás? Pablo está hablando aquí de la libertad cristiana y dice que esta no debe ser un obstáculo para los creyentes. Y debe analizarlo, porque todo lo que tú haces debe dar gloria a Dios. Y tú tienes que analizarlo porque tú tienes que pensar cómo eso va a impactar la vida de aquellos que están alrededor tuyo, porque con eso tú vas a dar gloria a Dios también. O sea, que tú debes cuidar a tu hermano, porque cuidando a tu hermano tú estás dando gloria a Dios. Por tanto, sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si va a comer carne y tu hermano entiende que no debe comer carne, pues glorifica a Dios que no la coma. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo bíblico. Si tú vas a beber algo y tu hermano entiende que el beberlo no te lo comas, glorifica a Dios no tomándotelo tampoco. Cada decisión que tú tomes debe glorificar a Dios. Tú no debes glorificarte a ti mismo, sino entender que el foco de tu glorificación es Dios y que por ende a quien tú debes agradar no es a ti mismo, sino a Dios. No es una autosatisfacción.
Es glorificar a Dios con todo lo que tú dices, con todo lo que tú haces, con todo lo que tú te pones en tu cuerpo, con todo lo que tú cantas, con todo lo que tú escuchas. Glorifica a Dios incluso cuando tú chateas, con lo que tú juegas, con lo que tú hablas. Glorifica a Dios con todas las cosas que tú haces. Y eso significa que va a tener que abstenerte de algunas cosas que tú entiendas que eso no es nada, pero va a tener que dejar de hacerlo, porque para tú agradar a Dios tú no puedes atropellar ni maltratar a otro. Tu adoración a Dios y tu glorificación a Dios debe ir a la par con tu amor al prójimo. Y glorificarlo a Él cuando tú conduces en medio del caos del tránsito en nuestro país. Ahí sí es duro. Pero glorificarlo cuando tú estudias. ¿Qué es más importante? ¿Pasar la materia aún cuando sea con un chivo? ¿O agradar a Cristo y hacer lo correcto aunque repita la materia? No me conteste. Cuando tú trabajas, no robarte el tiempo en el trabajo. Pastor, ¿y usted me cree capaz de eso? ¿Y cómo yo puedo? ¿Y cómo yo me voy a robar el tiempo en el trabajo? Chateando. Chateando. Hay cristianos que están en los empleos y es nada más chateando, robándole el tiempo a quien lo empleó, atendiendo cosas personales, barajando. A mí me dijo una jefa que yo tengo en esta semana, yo le dije, mire, esta es mi hora libre, ya yo di todas las clases que tenía que dar, y me dijo, no, yo creo en usted porque usted es cristiano y usted no me va a robar a mí el tiempo. Y es porque eso se da, diría un cibaeño Baiza. Si tú fueras el empleador, ¿te gustaría tener un empleado como tú? Dar gloria a Dios cuando alguien trabaja para ti. Porque hay gente que cuando alguien trabaja para ellos, abusan con estrategias y artimañas y tratan de sacar el trabajo lo más por el suelo posible, no porque no tengan para pagar. ¿Y te gustaría que hicieran eso contigo? Si fuera a ti, ¿estuviera bien? ¿Fuera una bendición de Dios si fuera a ti que te lo hicieran? Con eso tú debes glorificar a Dios. Debes glorificar a Dios pagando lo justo al que tenga que pagarle. Pastor, pero es que a mí me engañan. Sí, pero tú no debes engañar. Pastor, pero a mí me roban. Sí, pero tú no debes robar. ¿O no nos dice la Biblia que nosotros no debemos pagar mal por mal, sino que debemos vencer con el mal? ¿Cómo? ¿Cómo debemos vencer el mal? Con el bien. Pastor, pero eso me va a hacer sufrir, pastor. Pero si glorificar a Dios significa que tú tengas que sufrir, pues gózate, porque al final el gozo tuyo será mayor. Tú debes ser amable, debes ser cortés, debes ser una persona servicial y tú debes servirle a los demás, porque con eso tú agradas a Dios. Cuando tú trabajas para la iglesia, tú estás dando gloria a Dios. Cuando tú edificas la iglesia de Cristo, tú estás dando gloria a Dios, porque Cristo es el centro de la iglesia. Y lo que tú haces por la iglesia, no lo estás haciendo por la iglesia, lo estás haciendo por el dueño de la iglesia, y el dueño de la iglesia es Cristo. Pero de igual forma, si tú menosprecias la iglesia, así mismo tú estás menospreciando al dueño de la iglesia, que es Cristo. Recuerda a Saulo. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, iba camino a Damasco con cartas de los principales para todo el que encuentre hablando en el nombre de Jesús, hacer que tomarlo preso. Pero ya a los pies de Pablo, ¿quién había caído? Esteban. Y él iba lleno de energía allí a buscar a los creyentes, y como a la hora del mediodía dice el libro de los Hechos que vino una luz que sobrepasaba la luz del sol, y el impacto y la gloria de aquello fue tan que el apóstol cayó en tierra y le dijo: Señor, ¿quién eres?
y escuchó la voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo le pregunto, ¿él estaba persiguiendo literalmente a Jesús? Estaba persiguiendo a su iglesia. Y el que menosprecia a la iglesia de Cristo, menosprecia a Cristo. Si tú trabajas para la iglesia de Cristo, tú estás trabajando para Cristo. Si tú inviertes en la iglesia de Cristo, tú estás invirtiendo en Cristo y en su gloria. Si tú tienes dones y talento, tus dones y talentos deben estar al servicio de la iglesia, porque con eso tú glorificas a Dios. Los dones no son para el servicio particular del creyente. Hay grupos que entienden que los dones son para un autoservicio y para hacer una autoexhibición y una autoproclamación. No, los dones son para la edificación de la iglesia, única y exclusivamente. Y si tú no edificas la iglesia, entonces tu don no sirve. Pero de igual forma, tú no puedes pertenecer a una iglesia local. Tú te congregas en esta iglesia, pero aquí en esta iglesia tú no haces absolutamente nada y te quieres ir para Sabana Perdida donde Cristina a trabajar con niños. No, eso no funciona así. El don que tú tienes que ponerlo en función en la iglesia local a la que tú te perteneces. Y la iglesia local es que tiene que enviarte donde tenga que enviarte. Porque no somos chivos sin ley. Si el Señor te permitió estar en una iglesia local, es para que tú respetes y tú puedas dejarte guiar de manera voluntaria por los pastores de la iglesia local. Ahí sí nadie dijo amén. Ahí era que llevaba el amén, pero está bien. El dolor de un hermano tiene que ser mi dolor. Y con eso yo glorifico a Dios. Con eso yo vivo para la gloria de Dios. Es que suena bonito el tema, ¿verdad? Vivir para la gloria de Dios. Cuando lo detallamos así, como que ya no se ve tan bonito, ya no se ve tan atractivo. Y yo debo preocuparme por mis hermanos en la fe. Y yo debo ayudar a los hermanos que necesitan de nuestra iglesia en lo que yo pueda. En tu iglesia, en lo que tú puedas. Debo estar involucrado en las cosas de la iglesia y cumplir mis compromisos y no decir una cosa hoy y otra cosa mañana. No decir una cosa hoy y otra cosa mañana. O sea, que vuestro sí sea así como dice la palabra de Dios y que vuestro no sea no. Y tú como cristiano debes tener palabra. Porque tú teniendo palabra, tú glorificas a Dios con eso. No que tú seas un mentiroso que diga una cosa hoy y no tal cosa. Fulano, mira, sí, está bien. Para salir del paso y no cumple, no. Tú teniendo palabra, con tener palabra, tú glorificas a Dios. Tú reflejas a Cristo cuando tú cumples tu compromiso. Y yo doy gloria a Dios cuando yo edifico la iglesia. Y todo eso que yo mencioné ahora, todo lo que estoy mencionando, desde que leí Corintios, capítulo 30, versículo 31, por tanto, ya sea que comáis o bebáis, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que yo acabo de decir, todo eso encierra ese versículo bíblico. Ven que no es tan sencillo como se ve. Y vivimos así nosotros. Ese comáis y bebáis es en torno al servicio. Por lo menos, eso es lo que nos dice el contexto de ese versículo bíblico. Todo lo que nosotros vayamos a hacer en torno al servicio, tu relación con los demás, en tu relación con los demás, en tu trato con los demás, tú tienes que tratar de glorificar a Dios. Quiero que pensemos, ¿qué vamos a hacer con las verdades que nosotros escuchamos en estos 3 días? Voy casi a terminar, para que no... El pastor Daniel es kilométrico, no, estoy casi terminando. ¿Qué tú vas a hacer con las verdades que tú acabas de escuchar o que tú has escuchado durante estos 3 días? Vimos el jueves el dolor y el sufrimiento, que son herramientas utilizadas por Dios para Él formar a Cristo en nosotros. Eso lo vimos el jueves, ¿recuerdan? Lo vimos el jueves. Y vimos que Dios me escogió antes de la fundación del mundo en su plan perfecto, ¿recuerdan? Y nos escogió en su plan perfecto porque Él en esa eternidad pasada, en esa intención, Dios se le plujo reunir todas las cosas en torno a la cruz de Cristo.
y que ese plan estaba alrededor de la cruz, y que la cruz dijimos que era un cuadro sangriento, pero un cuadro sangriento de salvación para aquellos que no podían ni merecían acercarse a Cristo. Aquello que ya Dios había visto en la eternidad pasada, incluso cuando Él no había ni siquiera creado absolutamente nada, en esa intención, cuando nos salvó allá en Cristo. El viernes vimos el tema que ya cité sobre la adoración, y vimos a Héctor hace un instante hablar sobre la gloria de Cristo. Que podemos ver a Cristo cuando nosotros estamos en una relación con Él. Nosotros podemos apreciar la belleza de Cristo. Para que un creyente pueda contemplar a Cristo, decía Héctor, que para que un creyente pueda contemplar la gloria de Cristo, este creyente debe tener a Cristo en su corazón. ¿Verdad que era eso que decía? ¿Y qué vamos a hacer con todas estas verdades? ¿Qué vamos a hacer sabiendo todo esto que nosotros acabamos de escuchar aquí? Todo esto debe movernos a nosotros a ser mejores creyentes. Todo esto debe llevarnos a nosotros a analizar, y luego que concluya el culto de la iglesia mañana, el lunes tú cojas una libreta y tú empieces a anotar las cosas que tú tienes que cambiar en tu vida, los ajustes que tú tienes que hacer, y qué cosas tú vas a empezar a hacer para tú empezar a glorificar a Dios en tu vida, porque el centro de tu vida no eres tú, es Cristo y su gloria. Necesitamos encontrarnos con nosotros mismos, necesitamos hacer un alto, necesitamos encontrarnos con nosotros y necesitamos ver a Cristo en todo nuestro accionar, en todas nuestras vidas. Porque la iglesia de hoy es una iglesia que está viviendo de la forma en que vive, porque el centro de esa iglesia no es Cristo. Si fuera Cristo, la gloria de la iglesia fuera latente en toda América Latina y en todo el mundo. Pero han trivializado el mensaje, han trivializado las canciones, y todo lo se ha diluido, porque simplemente han dicho: no, hay que darle la palabra un poquito diluida para que lo entiendan. No, hay que darle la palabra pura, tal cual, porque lo único que salva, que purifica, que sana, lo único que regenera, lo único que nos da fortaleza es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios es lo único que nos puede dar los nutrientes espirituales que nosotros necesitamos para vivir una vida en victoria. Lo único es la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacer un alto y analizar qué nosotros estamos haciendo. Y en ese analizar lo que nosotros estamos haciendo, empezar a hacer esos ajustes para nosotros poder vivir para la gloria de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por estos 3 días, Señor. Durante los 3 días, Señor, vimos caer mucha agua del cielo. Pero durante los 3 días también pudimos disfrutar tu palabra, Dios. Gracias por el grupo que está aquí en esta noche. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo los guíe, que tu Espíritu Santo los ayude a hacer los ajustes que tienen que hacer para vivir una vida que te agrade, para poder ellos decir que viven para tu gloria, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que la razón de ser de nosotros es vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a contemplar tu belleza. Ayúdanos a contemplar lo que tú eres, y que en ese contemplar nosotros podamos salir transformados. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.